Les doy la más cordial bienvenida a la última presentación del ciclo de talleres Sanipes. Les saluda Carla Villena Llerena. Soy especialista en gestión de alertas sanitarias de la Subdirección de Inocuidad de Sanipes y estaré a cargo de la ponencia Análisis de riesgo en materia de seguridad alimentaria. En esta reunión tiene como objetivo difundir los principios y los métodos del análisis de riesgo en seguridad alimentaria, mejorando el conocimiento de esta compleja área de trabajo, mejorando el conocimiento de los sistemas de control y la legislación de la Unión Europea, así como el enfoque de riesgo que viene aplicándose en Sanipes. Vamos a empezar indicando que Sanipes, que es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, nuestra misión es la de garantizar la sanidad y la inocuidad en toda la cadena productiva de la actividad pesquera y acuícola, con el propósito de proteger la vida y la salud pública, interviniendo mediante vigilancia sanitaria, control, habilitación y certificación sanitaria eficaz y oportuna. Para iniciar lo que es la introducción al análisis de riesgo, estamos viendo por qué es importante realizar un análisis de riesgo. Primero que nada, vamos a ver qué significa un análisis de riesgo. La definición del Códex Alimentarios nos dice que es un proceso que consiste en tres componentes: la evaluación de riesgo, la gestión de riesgo y la comunicación de riesgo. Y su objetivo general es establecer un método estructurado para asegurar la protección de la salud humana, garantizando un nivel adecuado de protección sanitaria. ¿Por qué se realiza un análisis de riesgo? Para proteger la salud pública, asegurando alimentos inocuos, para mejorar la calidad de nuestras decisiones, en particular cuando hay alguna incertidumbre en relación a algún grupo o lote de alimentos, y para cumplimiento de los acuerdos de las agencias multinacionales que están ligadas a la Organización Mundial de la Salud o a través de la Organización Mundial del Comercio. En esta tarde vamos a estructurar el sistema de cómo se realiza el análisis de riesgo bajo la estructura de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sustento fundamentado en legislación, en entidades estructuradas que componen diferentes ejes para el trabajo conjunto. Y es un ejemplo de lo que se viene aplicando ya hace muchos años y muchos países o muchas autoridades sanitarias quieren llegar a tener un modelo parecido o que implique lo que nos recomienda el Códex Alimentarios. El principio del análisis de riesgo, como ya les dijimos, tiene como objetivo general para la Unión Europea asegurar la seguridad alimentaria y garantizar la protección de la salud humana. Estos principios se aplican en cuestiones de control tanto de lo que son alimentos que se comercializan en la Unión Europea como en comercio alimentario con otros países. Se tiene que aplicar de manera sistemática y no discriminatoria, y la precaución es un elemento intrínseco que viene y que está desarrollado en la legislación. Ellos se basan en la legislación del reglamento de la Unión Europea, el número 178/2002, que es la legislación alimentaria general. Y la Unión Europea a la vanguardia en el análisis de riesgo con un enfoque metódico que sustenta las solicitaciones de la política alimentaria y la aceptación internacional. Como les decía, ellos tienen muchos años en este tema del análisis de riesgos y para muchos países han sido uno de los primeros, ¿no? Entonces son un ejemplo a seguir para lo que muchos países o sistemas de seguridad alimentaria o inocuidad de los alimentos queremos llegar a tener. Es el reglamento que les comentaba hace un momento en el cual se basa, ¿no? La base legal de la Unión Europea. Los principios del análisis de riesgos en lo que es definiciones, que también están en la legislación general alimentaria, como también decía el Códex, se basan en tres ejes, ¿no? Que es la evaluación de riesgo, que es un proceso con base científica que consta de 4 etapas: la identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo.
La gestión del riesgo, que es un proceso distinto de la evaluación del riesgo y que consiste en sopesar las alternativas políticas en consulta con las partes interesadas, considerando la evaluación del riesgo y otros factores legítimos, y si es necesario, seleccionar opciones apropiadas de prevención y de control. Y la comunicación del riesgo, que es el intercambio interactivo de información, opiniones durante el proceso de análisis de riesgo en cuanto a los peligros y a los riesgos, los factores relacionados con el riesgo, la percepción del riesgo y entre los evaluadores de riesgo, los gestores de riesgo, los consumidores, empresas alimentarias y de piensos, la comunidad científica y otras partes interesadas. Esta incluida la explicación de los resultados de la evaluación del riesgo y la motivación de las decisiones relacionadas con la gestión del riesgo. Entonces, como ven, la comunicación no simplemente es un paso que esté al final del análisis de riesgo, sino que esté involucrado a lo largo de todo el proceso y que no solamente hay un grupo de comunicadores, sino que intervienen e interactúan los diferentes actores que están involucrados en la evaluación, en la gestión, en la comunidad científica que también realiza evaluaciones de riesgo. Les decía que ambas definiciones están dentro también de la norma de la legislación general alimentaria de la Unión Europea, donde define que el peligro es cualquier agente biológico, químico o físico presente en un alimento o en un pienso o en condición de dicho alimento que puede causar un efecto perjudicial para la salud. Entonces les decía que, por ejemplo, aquí vemos un vaso de agua que puede contener microorganismos o bacterias que no se ven y que el riesgo es una función de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y de la gravedad de este efecto como consecuencia de un peligro. Quiere decir que si una persona consume o bebe de esta agua que puede tener este peligro microbiológico, puede tener diferentes efectos que pueden causarle un daño a la salud. Y eso va a depender de diferentes factores. La política de la evaluación de riesgos debe estar establecida por los gestores de riesgo antes de la evaluación del riesgo propiamente dicha, tras su consulta con los evaluadores y las demás partes interesadas. Generalmente se ve que es necesario o se basa el análisis de riesgo, mejor dicho, en una evaluación científica. Siempre se basa en una evaluación científica si es que se debe realizar de una manera independiente, completa, objetiva y transparente, basándose en la mejor ciencia disponible. Entonces, el análisis de riesgo siempre va a estar basada en evidencia científica. Y a veces no es necesaria porque pueden haber ciertas circunstancias o problemas que indiquen que no se necesita esa información, ¿no? Por ejemplo, cuando hay información de origen del consumidor, cuando hay diferentes disposiciones destinadas a evitar prácticas fraudulentas o engañosas que no requieren un fundamento científico porque ya se tiene un hecho que es un fraude alimentario o un problema derivado de este tipo de prácticas, ¿no? Las decisiones de la gestión de riesgo tendrían que basarse en evaluación de riesgo y tendrían que ser proporcionales al riesgo evaluado. Además, cuando corresponda, también pueden tener en cuenta otros factores legítimos, que también están sustentados en el artículo 6 de la Ley General de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, que pueden ser otros factores como la viabilidad de controles, consideraciones sociales de diferentes grupos étnicos, consumos tradicionales de algún tipo de alimento, consideraciones económicas y o ambientales que pueden tener que ver con el factor de riesgo el cual se está evaluando. Y también el principio de precaución, que más adelante vamos a ver de qué se trata. El análisis de riesgo debería incluir una comunicación clara, interactiva y documentada entre los evaluadores, los gestores de riesgo y la comunicación recíproca con todas las partes interesadas en todos los aspectos del proceso. Como les había dicho ya, es fundamental que la comunicación no esté solo al final de una evaluación, un análisis de riesgo, sino que en todo el proceso. La comunicación del riesgo tendrá que ser algo más que una difusión de información.
El objetivo de la comunicación es garantizar que toda la información y la opinión sean necesarias para una gestión eficaz del riesgo y se incorporen al proceso de la toma de decisiones. Son necesarias, sean coherentes entre las funciones de los tres pilares y el vínculo entre los asesores y los gestores del riesgo. Un ejemplo de comunicación de riesgo de una etapa de la EPSA donde está haciendo un desarrollo de conferencias o tener una comunicación con expertos para lo que es la evaluación de los microplásticos, ¿no? Todavía no han llegado a una legislación, todavía no han establecido el perfil de riesgo definido para lo que es microplásticos en alimentos. Se están definiendo que se necesitan hacer más estudios, pero la comunicación desde la EPSA viene siendo clara, ¿no? Ellos vienen dando información de lo que se viene haciendo, de la comunidad de expertos que se viene reuniendo y las decisiones que se vienen tomando para lo que es esta parte del análisis de riesgo, ¿no? Entonces hay una comunicación hacia la población y las partes interesadas que también participan de este proceso, ¿no? Como hemos visto hace un momento, el análisis de riesgo tiene tres componentes o tres pilares. Y no es un tema solamente teórico, sino que para la Unión Europea tiene una importancia institucional. Orgánicamente, ellos han distribuido las acciones de lo que es el análisis de riesgo en diferentes competencias a diferentes agencias. Por eso vemos que para el pilar 1 de la evaluación de riesgo tenemos a la EFSA, que, que está dentro del proceso de la evaluación de riesgo de la Unión Europea y están como un organismo responsable dentro del artículo 22 de la Ley General de Seguridad Alimentaria. En el pilar 2, que es el gestor del riesgo, tenemos a la Comunidad Europea en sí, que está ayudada por todos los Estados miembros. Esto quiere decir que la Comisión Europea se reúne con las diferentes agencias de los Estados miembros y de los países para ser parte de la gestión del riesgo y ser parte fundamental de los pilares que van a realizar los evaluadores del riesgo. Y el pilar 3, que es la comunicación del riesgo, tiene una competencia compartida. Como hemos visto, no solamente se realiza al final, entonces durante todo el proceso, el EFSA participa desde la evaluación, comunicando las acciones que vienen realizando, y la Comisión Europea, que es el gestor del riesgo, que también realiza diferentes publicaciones, o finalmente, una vez que se ha establecido un análisis de riesgo, realizan una legislación o actualización para establecer decisiones a lo largo de una evaluación por algún tipo de alimento o algún tipo de producto que viene de algún destino en particular, ¿no? Una parte del análisis de riesgo es la transparencia. La seguridad alimentaria y la protección de los intereses de los consumidores son una preocupación creciente para los gobiernos, las organizaciones comerciales, las organizaciones no gubernamentales y el público en general. La Ley General de Seguridad Alimentaria proporciona una mayor implicación de las partes interesadas en todas las etapas de la elaboración, evaluación y revisión de la legislación alimentaria de la Unión Europea, llevando en aumento la confianza del consumidor en sus normas y en la forma en las que éstas están establecidas. El artículo 9 de la Ley General de Seguridad Alimentaria nos habla de la consulta pública, que es un proceso en el cual participa cualquier ciudadano o parte interesada sobre el proceso de elaboración, evaluación o revisión de una legislación en la Unión Europea. Y se procede a una consulta pública abierta y transparente, ya sea directamente o a través de los órganos representativos. La confianza de los consumidores es un indicador clave del éxito y de una política alimentaria. Por lo tanto, es un objetivo primordial de la acción de la Unión Europea en este ámbito. Vamos a entrar a ver un poquito lo que es la evaluación de riesgo para lo que es la aplicación de la Unión Europea dentro de su legislación. La evaluación de riesgo, como hemos también visto, es una política establecida inicialmente
por los gestores de riesgo, con anterioridad a su consulta con los evaluadores de riesgo y todas las demás partes interesadas. El procedimiento asegura que la evaluación de riesgo sea sistemático, completo, imparcial y transparente, y se lleve a cabo independientemente de la gestión de riesgo. Tiene que estar separado, claro, ¿no? Como vamos a ver aquí, la evaluación de riesgo consta de 5 fases: la formulación del problema, la identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. La formulación del problema se trata de describir la naturaleza exacta de la cuestión científica que queda fuera de su alcance. ¿Qué se debe contestar? ¿Cuál es el problema que radica en relación a un grupo de alimentos, a un alimento específico o a un riesgo identificado, ¿no? La identificación del peligro, identificación de los efectos potenciales y conocidos en la salud asociados por un agente en particular, tipos de lesiones y condiciones de la exposición. La caracterización del peligro lo que hace es una evaluación cualitativa y o cuantitativa de la naturaleza de los efectos adversos asociados con los agentes, ya sea biológicos, químicos o físicos, que pueden estar presentes en los alimentos. Se debe realizar una evaluación de la dosis de respuesta y se obtienen los datos. Ahora, cuando se basa en una evaluación de riesgo, inicialmente se trabaja por un alimento específico y se identifican cuáles son los peligros, ¿no? Pero la identificación de estos peligros para el análisis de riesgo no va a ser en simultáneo para evaluar los riesgos de un alimento a la vez de un químico, de un problema microbiológico y de un problema físico, sino que tienen que ser aislados, ¿no? Por eso, si vamos a ver la evaluación de la exposición cuantitativa o cualitativa del grado de digestión que puede producirse, vamos a evaluar de un tóxico en específico, ¿no? Un químico, un metal pesado, una toxina producida por una bacteria en específico. Entonces el análisis tiene que ser independiente por la exposición de este riesgo en particular, ¿no? Y la caracterización del riesgo, que es la integración de los pasos anteriores en una estimación de los efectos adversos que pueden ocurrir en una población dada, incluidas las relativas a la incertidumbre, que es el riesgo de la probabilidad que se produzca un efecto adverso o no. Para la evaluación del riesgo, en lo que es la caracterización del peligro y la evaluación de la exposición, se conocen terminologías nuevas que están basadas en conocer lo que es la toxicología, la toxicogenética, que son procesos que nos ayudan a establecer cuáles son los niveles de ingesta que pueden causar daño específico a una población específica por un tipo de riesgo. La definición de la evaluación de riesgo incluye, como hemos visto, la evaluación cualitativa del riesgo, donde se destaca la confianza de la expresión numérica, una expresión cualitativa del riesgo y la indicación de los aspectos relativos a las incertidumbres que se pueden dar. Todos estos datos y terminologías han sido revisadas por un comité científico del EPSA, el cual armonizó el uso de esta terminología dentro de la Comisión Técnica Científica. Dentro de la gestión del riesgo, que es un proceso distinto, inicialmente independiente al de la evaluación de riesgo, se tiene que sopesar las alternativas políticas tras su consulta en las partes interesadas, considerando la evaluación de riesgo y otros factores legítimos relevantes para la protección de la salud de los consumidores, para la promoción de prácticas justas en el comercio de alimentos y, si fuera necesario, seleccionando las opciones apropiadas de provisión y control. Entonces quiere decir que para que luego de la evaluación de riesgo se realice una gestión del riesgo, esta tiene que ser independiente de la evaluación de riesgo, para que puedan tomar decisiones políticas claras, que no sean injustas y que se practiquen de manera igualitaria, ¿no? Los componentes de la gestión de riesgo definidos por la Organización Mundial de la Salud
son las actividades preliminares de la gestión, la evaluación de las opciones de la gestión de riesgo, la aplicación de decisión de gestión del riesgo, la vigilancia y la revisión. Y a todo esto está incorporado lo que es la trazabilidad, que vamos a ver también más adelante porque es importante, y que para la Unión Europea se maneja a través de la plataforma Traces. La gestión del riesgo, como hemos visto, tiene diferentes componentes. Actividades preliminares de la gestión del riesgo pueden basarse en un proceso inicial donde se cree un perfil de riesgo para facilitar el examen de la cuestión en un contexto particular y proporcione toda la información posible para orientar nuevas medidas. El resultado, el gestor del riesgo puede encargar una evaluación de riesgo como un proceso científico independiente para informar la toma de decisiones. La evaluación de las opciones de gestión de riesgo es otro componente de la gestión del riesgo, que aplica la valoración de las opciones disponibles para gestionar un problema de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta la información científica sobre los riesgos y otros factores. Puede incluir una decisión sobre el nivel apropiado de protección del consumidor y el objetivo importante es la optimización de las medidas de control de los alimentos en términos de eficiencia, eficacia, viabilidad tecnológica y funcionalidad en puntos seleccionados de la cadena alimentaria. Se puede realizar un análisis de costo-beneficio y la aplicación de la decisión de la gestión de riesgo. Las medidas reglamentarias de seguridad alimentaria pueden incluir el análisis de puntos críticos, diferentes enfoques y medidas de gestión de riesgos tomadas a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, la aplicación de actos legislativos, controles oficiales, medidas de emergencia y gestión de crisis y supervisión. Y el principio de precaución, que en circunstancias especiales donde se identifica la posibilidad de efectos perjudiciales para la salud, pero consiste en incertidumbre científica, para adoptar medidas provisionales y proporcionales, a la espera de una evaluación de riesgo más exhaustiva y más información científica. Más adelante vamos a ver en qué casos se aplica un principio de precaución. La flexibilidad en la elección de medidas individuales aplicadas por la industria, que es un elemento deseable siempre y cuando en el programa general se puede demostrar objetivamente para lograr los objetivos planteados. Y porque es esencial una comprobación continua de la aplicación de las medidas de seguridad alimentaria. Y otro de los componentes de la gestión de riesgo es la vigilancia y la revisión, que es más que la recopilación de análisis de datos para dar una perspectiva general de la seguridad alimentaria, de la salud de los consumidores. Por ejemplo, la monitorización de los contaminantes en los alimentos y la supervisión de las enfermedades transmitidas por los alimentos deben identificar los nuevos problemas de seguridad alimentaria a medida que surgen. Cuando las pruebas demuestran que los objetivos de salud pública necesariamente no son alcanzados, es necesario reconsiderar las medidas de seguridad alimentaria. Como hemos visto, parte de la gestión del riesgo importante es la trazabilidad. La trazabilidad todos sabemos que es parte de reaccionar rápidamente ante amenazas sanitarias, localizando los movimientos de los envíos y agilizando la gestión del riesgo de los envíos rechazados. Claro, porque ante la incertidumbre o ante las políticas de decisión por una gestión de riesgos, deben de saber en dónde está un lote o un tipo de producto en específico, ¿no? Para saber dónde aplicar las políticas y qué tipo de decisiones se van a tomar en momentos de crisis. Por eso es que en la Unión Europea existe la plataforma Traces, ¿no? Que como les decía, creo que muchos la conocemos porque también trabajamos nosotros desde aquí para la exportación, que es una herramienta de la Comisión Europea donde están todos los requisitos sanitarios para la comercialización, de importación y exportación de diferentes tipos de productos, alimentos, animales, piensos, vegetales, entre otros, ¿no? El tercer pilar de la comunicación del riesgo es la comunicación del riesgo, que como les decía, es parte integral y continua del ejercicio del análisis de riesgo.
La comunicación debe ser clara, interactiva, documentada entre los evaluadores y los gestores de riesgo, y la comunicación recíproca de todas las partes interesadas en los distintos aspectos del proceso. Lo ideal sería que todas las partes interesadas, ya sea la industria y los consumidores, fueran involucrados desde un principio. Algunas partes interesadas, como los consumidores, la industria, políticos y científicos, cumplen ciertos roles o tienen diferentes intereses. La comunicación del riesgo tiene que ser algo más que solo una difusión de información. Su función principal es la de garantizar que toda la información y opinión necesarias para la gestión eficaz de los riesgos se incorporen a la toma de un proceso de toma de decisiones, para concientizar las partes interesadas del proceso a través del análisis de riesgos. Por ejemplo, cuando se realiza una evaluación de riesgo o cuando se toman decisiones de gestión de riesgo. La transparencia y la franqueza con respecto a las necesidades. Y se refiere a seguridad alimentaria, que requiere una reflexión sensata y en profundidad antes de realizar mensajes erróneos que puedan tener efectos devastadores sobre la opinión pública y económica. Desde la perspectiva de la evaluación de riesgo, la comunicación de riesgo ayuda a asegurar que la lógica de los resultados, la importancia y las limitaciones de dicha evaluación son entendidos y aceptados por todas las partes interesadas. Puede ocurrir que partes interesadas poseen información que puede ser de importancia para realizar una evaluación completa de riesgo. Por ejemplo, pueden haber datos que no han sido publicados por parte de la industria y que puede ser parte importante para la evaluación y de la comunicación del riesgo. El documento de la EFSA del 2012, que habla sobre la evaluación, sobre las medidas de la comunicación de riesgo cuando hay diferentes tipos de necesidades de cocción de alimentos, nos dice que se tiene que establecer un método práctico y común para las actividades de comunicación del riesgo. La legislación alimentaria general de la Unión Europea. Como habíamos dicho, todos estos conceptos están en la legislación alimentaria, que tiene su introducción en el Reglamento 178/2002 y otros reglamentos importantes, que contiene el principio de precaución, la evaluación científica independiente, la evaluación de riesgo, la gestión del riesgo y el principio de subsidiariedad. Y la estructura de las instituciones europeas, como son el EFSA y la Comisión Europea. Los principios generales de la legislación abarcan objetivos generales que son para protección de la vida y la salud humana, el interés de los consumidores, la salud animal, el bienestar animal, sanidad vegetal y medio ambiente. Habla en específico de todo lo que es el análisis de riesgo, donde nos dice que está basado en pruebas científicas disponibles y llevadas a cabo de una manera independiente y objetiva y transparente, que es como hemos venido resaltando justo ahora, ¿no? El principio de precaución nos dice que es utilizado para justificar decisiones discrecionales en situaciones en las que existe la posibilidad de daño si se toma una decisión determinada cuando no hay amplios conocimientos científicos sobre el asunto o el riesgo en específico. Y la protección de interés de los consumidores, que la prevención está aplicada hacia prácticas fraudulentas o engañosas, adulteración de los alimentos o cualquier otra práctica que pueda engañar al consumidor. En los requisitos generales de la legislación alimentaria nos dicen que no se debe comercializar ningún alimento si es peligroso, que no se debe comerciar ningún pienso o que no se debe dar a animales destinados a producción de animales si es peligroso, que el etiquetado y la publicidad y la presentación no deben inducir a engaño a los consumidores y que los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos en todas las fases de producción, transformación y distribución dentro de las empresas bajo su control deben asegurarse que los requisitos de la legislación alimentaria están satisfechos y deben verificar que tales requisitos se cumplen. Algo que también está relacionado al análisis de riesgo, como hemos visto,
y que también está en la Ley General de Seguridad Alimentaria es la trazabilidad, que se determina en todas las fases de la producción, transformación y distribución, que los explotadores de empresas alimentarias y empresas de piensos, que son los FBO para la Unión Europea, deben poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado los productos. Los explotadores dispondrán de sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes cuando sea requerido. Las FBO dispondrán de sistemas y procedimientos para identificar las empresas a las cuales ellos hayan suministrado sus productos, y esta información debe estar a disposición de las autoridades competentes que la soliciten. También la legislación habla de lo que es el RAF, que es un sistema de la Unión Europea que atiende los principios, los procedimientos principales y herramientas para la gestión de emergencias y crisis, y es un sistema de alerta rápida para los alimentos y piensos. Ese es su significado. El RAP se puso en marcha en 1979 y es básicamente una herramienta informática diseñada para intercambio rápido de información entre las autoridades nacionales sobre los riesgos para la salud relacionados con los alimentos y los piensos. Alrededor de la mitad de las notificaciones tienen por objeto controles en frontera exterior de la Unión Europea, en puntos de entrada o en puestos fronterizos de inspección, cuando un lote no es aceptado por su importación, marcado como control fronterizo o lote retenido, o cuando se ha tomado una muestra para su análisis en frontera y la partida se ha liberado, marcado como lote control fronterizo o lote liberado. El principio de precaución pertenece es un marco general del análisis de riesgo, como les había dicho, y en particular a la gestión de riesgo. Presupone que los efectos potencialmente peligrosos que se deriven de un fenómeno o un producto o un proceso han sido identificados y que la evaluación científica no permite determinar el riesgo con suficiente certeza. La aplicación debería empezar con una evaluación científica, la más completa posible, y donde sea posible identificar cada fase, el grado de incertidumbre científica. Un procedimiento para la toma de decisiones transparentes en el que deberán participar todas las partes interesadas lo antes posible. No se puede justificar la adopción de decisiones arbitrarias. Entonces, ¿en qué casos aplicamos el principio de precaución? El principio de precaución es pertinente solo en caso de un riesgo potencial, aunque este riesgo no se pueda demostrar completamente o cuantificar o determinar su efecto debido a la insuficiencia o al carácter inclusivo de datos científicos. En estos casos, se aplica por identificación de posibles efectos negativos, evaluación científica y incertidumbre científica. Cuando hay esta falta de datos o esta incertidumbre por estos aspectos, se aplica el principio de precaución. La decisión de actuar o no actuar es el recurso al principio de precaución, que no significa necesariamente la adopción de medidas. La respuesta adecuada a una situación dada es un resultado de una decisión inminente política. Una evaluación de las posibles consecuencias de la acción y de la incertidumbre de la evaluación científica debe ser considerada por los tomadores de decisiones a la hora de determinar si hay que desencadenar la acción basada en el principio de precaución. Y también dentro de la Ley General de Seguridad Alimentaria tenemos los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias, donde se ha estipulado que se tiene que aplicar o fundamentar todas las medidas con evidencia científica. La finalidad de los acuerdos es para definir las normas de los miembros de la Organización Mundial del Comercio que deben seguir cuando se establecen medidas sanitarias y fitosanitarias que rigen la seguridad de alimentos y piensos, la salud animal y la salud vegetal. Los principios de los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias. Cada miembro de la Organización Mundial del Comercio tiene derecho a tomar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida y la salud de su población, la de la fauna y de la flora. Sin embargo, estas medidas tienen que ser transparentes, basadas en normas internacionales, basadas
en datos científicos proporcionales a los riesgos potenciales asociados y aplicadas de igual manera a los productos nacionales como importados. Además, los miembros de la Organización Mundial del Comercio deberían reconocer la equivalencia si se tiene objetivamente y las condiciones regionales. Por ejemplo, si es que se tiene el impacto de un problema de una plaga o de alguna enfermedad sanitaria que puede causar daño sanitariamente a un grupo de animales, se tiene que aplicar tanto indiscriminadamente en poblaciones nacionales como futuras para suspender el comercio en otros países, ¿no? Y también vamos a ver ahora que hemos visto todo este contexto sobre lo que es el análisis de riesgo, cómo la Unión Europea realiza los controles oficiales en base a lo que es el análisis de riesgo. Para los controles oficiales, la Unión Europea tiene el reglamento 2017-625 del Parlamento de la Unión Europea, que entró en vigencia desde el 15 de marzo del 2017 y aplica a los controles oficiales y actividades oficiales realizadas para garantizar la aplicación de los alimentos y piensos y de las normas de salud y bienestar de los animales, de sanidad vegetal y productos fitosanitarios. El reglamento proporciona requisitos para los controles oficiales y otras actividades oficiales sobre alimentos y seguridad alimentaria, piensos y seguridad de piensos, sanidad animal, bienestar animal, subproductos animales, salud vegetal, productos fitosanitarios, organismos modificados genéticamente, producción ecológica, uso y etiquetado de denominaciones de origen protegidas, la indicación geográfica protegida y especialidades tradicionales garantizadas. El reglamento para lo que es controles oficiales tiene diferentes 5 claves principales, que es la simplificación, la armonización, la transparencia, la eficiencia y el control basado en el riesgo. Los controles se realizan regularmente en función del riesgo y con la frecuencia apropiada, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 9 del reglamento 2017-625, que nos habla sobre que las autoridades son competentes y deberán realizar controles oficiales de todos los operadores con regularidad en función del riesgo y con la frecuencia apropiada, teniendo en cuenta los riesgos identificados en relación con los animales, las mercancías, las actividades realizadas bajo el control de los operadores y la ubicación de las actividades u operaciones de los operadores. Para ello se aplican diferentes funciones, diferentes acciones en función del riesgo y con la frecuencia apropiada, teniendo en cuenta los propios controles que incluyen los esquemas de calidad de las plantas o operadores que participan en la cadena alimentaria, los riesgos asociados a los animales, mercancías, actividades, ubicaciones y productos o procesos que pueden influir en la seguridad del alimento o piensos, la probabilidad de inducir al error a los consumidores y el historial de los operadores. El reglamento proporciona normas para las normas generales para la realización de controles oficiales, obligaciones para los operadores de empresas, la delegación de ciertas tareas de control oficial, el muestreo, análisis o diagnóstico, controles oficiales sobre animales y mercancías que se introducen en la Unión Europea, la financiación de los controles oficiales, los laboratorios y centros de referencia incluidos en los laboratorios nacionales de referencia que están relacionados a los controles oficiales. Dentro de los controles oficiales, las mercancías, los animales y mercancías sujetos al control en los puertos fronterizos son todos los que están sujetos a control, son animales, productos de origen animal, productos compuestos, productos reproductivos, subproductos de origen animal, vegetales, productos vegetales y otros objetos de orden para asegurar el nivel apropiado de seguridad fitosanitaria, mercancías de determinados terceros países para los cuales la Comisión Europea haya adoptado actos de ejecución que interpongan una intensificación temporal de los controles oficiales en su entrada en la Unión debido al riesgo conocido emergente o porque haya pruebas de que se pudiera estar produciendo un grave incumplimiento generalizado de las normas. Para animales y mercancías sujetos a una medida de emergencia
y para animales y mercancías para los cuales se requiere cumplimiento de las condiciones o medidas adicionales para la entrada de la Unión. Los controles oficiales sobre animales y mercancías no sujetos a obligaciones en los puertos de control fronterizos, las autoridades competentes realizarán dentro del territorio de la Unión con regularidad y en función del riesgo y con la frecuencia apropiada controles oficiales de los animales y mercancías que se introduzcan en la Unión Europea, no sujetos a obligatorios por los puestos de control fronterizos. El punto de entrada en la Unión Europea. Un puesto en control fronterizo, el punto de despacho a libre práctica de la Unión, cuando los depósitos o instalaciones del operador responsable de la partida y en el lugar de destino. Y para el control de las importaciones, la Unión Europea puede realizar diferentes medidas de control, estas aplicadas en función del riesgo. Pueden tomar la decisión de control documental, donde inspeccionan los certificados y documentos sanitarios de salud pública o de sanidad que sean del país de origen, o los certificados comerciales que acompañan al envío o la importación. El control de identidad, que es más que un control visual para asegurarse que los certificados veterinarios o documentos corresponden a los productos que están ingresando. El control físico, que es el control del producto, incluyendo el control del envasado, la temperatura, o sea, el empaque, ¿no? El control de la temperatura y también el muestreo para análisis en laboratorio. Y la certificación, que es la decisión teniendo en cuenta cuando el resultado de los controles son fronterizos, hayan realizado dependiéndose de algún muestreo o análisis de laboratorio. Los controles fronterizos, la frecuencia basada en el riesgo. Como hemos visto, para la aplicación de diferentes medidas de control oficial, la Unión Europea establece una frecuencia basada en el riesgo, aplicando el estado de diferentes campos de decisión, ¿no? Como hemos visto, para ellos mucho influye el tipo de producto, si tiene un antecedente, si ya tiene un riesgo prescrito, porque ellos ya han establecido de que en ese lugar de origen ha habido algún evento o se puede sospechar de alguna circunstancia en específico, o porque han realizado diferentes análisis consecutivos en el ingreso y han determinado de que esa mercancía es de riesgo, ¿no? Para el ingreso. Entonces, la frecuencia basada en riesgo se establece como por dos tipos, pero la frecuencia de control de identidad en función del riesgo y la frecuencia de control físico en función del riesgo. La frecuencia de control de identidad aplica con información recopilada por la Unión Europea, que es el resultado de controles realizados por expertos de la Comisión y el historial de los operadores. Y para la frecuencia de control físico en función de los riesgos, se tienen los datos de información recopilada por el sistema de control oficial de la Unión Europea, información científica disponible y otra información sobre el riesgo asociado a las categorías de las mercancías. Acá vemos un modelo finalmente de lo que es en la Unión Europea, de cómo ellos realizan el control oficial para productos de origen animal, ¿no? Donde definen los diferentes niveles de riesgo dependiendo del tipo de alimento. Entonces ellos definen las prácticas del 100% de productos o según el riesgo, ¿no? Aquí vemos de que, por ejemplo, para los alimentos como son carne picada, preparados de carne y aves, de corral y de conejo, son de un alto riesgo. Entonces siempre consideran un 30% en el control de las mercancías de importación. El riesgo medio es para carne de otras especies, productos de pesca, miel, ancas de rana e insectos, que tienen un 15% de control. El bajo riesgo tienen la gelatina, colágeno, tripas, productos compuestos y de bajo riesgo. Y en muy bajo riesgo tienen productos muy refinados. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que es la aplicación del análisis de riesgo realizado por la Unión Europea. Y ahora vamos a ver un poco el enfoque que está teniendo Sanipes en lo que es el análisis de riesgo y lo que queremos llegar a tener en corto plazo, ¿no? Hace poco, el 5 de julio del 2022, Sanipes, con resolución de Presidencia Ejecutiva 054-2022, aprobó el Plan de Inocuidad
para los años 2022 al 2025. Para el desarrollo del plan de inocuidad, la Dirección Sanitaria de Inocuidad, a través de la Subdirección de Inocuidad, realizó un diagnóstico de las diferentes actividades y gestión referente a la inocuidad que se estaba realizando en la institución y con los operadores y cadenas y parte de la cadena alimentaria en lo que es pesca y acuicultura, ¿no? Entonces se realizó un diagnóstico de los procesos de certificaciones y habilitaciones, fiscalización sanitaria, la normativa sanitaria aplicada, capacitación técnica, necesidades de articulación con otras entidades públicas y privadas, la comunicación de riesgo y necesidades tecnológicas. De este diagnóstico tenemos que han surgido diferentes avances normativos e instrumentos donde se aplica el enfoque de gestión de riesgo. Tenemos, por ejemplo, el procedimiento técnico sanitario para la gestión de notificaciones, denuncias de parte, incidentes alimentarios y alertas sanitarias, que fue aprobado en el 2020, que ya tiene el enfoque de lo que es gestión del riesgo para la decisión de lo que son denuncias, notificaciones y alertas sanitarias. Aparte, tenemos diferentes instrumentos normativos, ¿no? Para lo que es la vigilancia sanitaria y de inocuidad, en donde se está aplicando ya lo que es la fiscalización sanitaria de actividades pesqueras acuícolas, con el enfoque de control enfoque de riesgos y control por procesos, que fue aprobada a través de resolución de Presidencia Ejecutiva 036-2020 y modificada con la resolución de Presidencia Ejecutiva 048-2021. Asimismo, tenemos la resolución 051-2020 de Presidencia Ejecutiva, por la cual se aprueba el protocolo para la clasificación de plantas de procesamiento en el marco de fiscalización sanitaria por procesos basados en riesgo. Entonces tenemos un marco general donde se ha venido aplicando lo que es instrumento de la gestión de riesgo, pero eso no es todo. Como les dijimos desde un inicio, lo que realiza la Unión Europea es un modelo, ¿no? Que muchos países o autoridades sanitarias quieren llegar a tener o en todo caso poder comprender para aplicarlos desde sus diferentes sistemas. No todos los países vamos a tener la misma estructura orgánica, eso es notable y es visto en diferentes aspectos con otros países, pero eso no significa de que no se puedan articular esfuerzos para llegar a tener una gestión con la incorporación de lo que es el análisis de riesgo. Por ello, hemos venido trabajando y estamos trabajando en un proyecto de norma sanitaria que establece los criterios sanitarios para los recursos hidrobiológicos con el análisis de riesgo y criterios sanitarios para la certificación sanitaria con fines de importación. Y el reglamento de trámites administrativos vinculados a la sanidad y la inocuidad pesquera y acuícola, donde se establecer una lista de mercancías con análisis de riesgo favorable para ingresar a territorio nacional en materia de inocuidad y sanidad. A través de estos instrumentos nuevos se quiere realizar la incorporación de un procedimiento de control de mercancías importadas en base al riesgo y la actualización del procedimiento de notificaciones, denuncias y alertas sanitarias con la incorporación de la gestión del control de las mercancías importadas y el enfoque de riesgos. Para lo que es el plan de inocuidad del 2020 a 2025, se tienen diferentes etapas planificadas que nos han sido formuladas con los principios del Sistema Nacional de Control de Alimentos que está establecido por el Códice Alimentarios. Los componentes del plan son la vigilancia alimentaria y de laboratorio, la inspección y fiscalización, auditoría de alimentos, la legislación alimentaria, la información, educación y comunicación y capacitación, la prevención e investigación científica, y la gestión del control de los alimentos. El objetivo general del plan de inocuidad es garantizar la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas mediante el fortalecimiento de la gestión sanitaria y las actividades operativas enfocadas en el análisis de riesgo. Asimismo, fortalecer la gestión sanitaria enfocada en el análisis de riesgo y fortalecer las actividades operativas relacionadas a la vigilancia y control sanitario. Asimismo, el plan de inocuidad
como decíamos, tiene diferentes estrategias definidas, ¿no? Que son fomentar la investigación y la difusión en inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas, establecer lineamientos basados en el riesgo para la ejecución de procesos de prevención sanitaria, fortalecer la comunicación en temas relacionados a la inocuidad dirigidos al operador y al consumidor final, y fortalecer la competencia técnica relativa a la inocuidad en el personal técnico de Sanipes. Para ello, se tienen diferentes estrategias que están siendo evaluadas a diferentes plazos, a mediano plazo, a corto plazo. A mediano plazo se tiene que realizar una plataforma digital para los registros de habilitación sanitaria y registros sanitarios, permisos de pesca, autorizaciones de instalación otorgadas, licencias de operación y certificados sanitarios otorgados. A corto plazo, una plataforma digital para los registros de importadores, exportadores, comercializadores y distribuidores y registro de expedientes de información vinculados a la certificación sanitaria con fines de importación, internamiento y registro de expedientes e información vinculados a la certificación sanitaria de venta local. Y una plataforma de consulta de la normativa nacional e internacional que permita reducir los tiempos de búsqueda para los diferentes procesos enfocados a la certificación, evaluación para los productos importados, etc. Plataforma y otra plataforma digital para el manejo de datos de los productos de control oficial, programas presupuestales por resultados y notificaciones de alertas sanitarias para la mejora de la gestión de la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas. Como vemos, tenemos diferentes estrategias para ampliar la cobertura de las fiscalizaciones y auditorías sanitarias, para incrementar la efectividad de las fiscalizaciones y auditorías sanitarias, y se están gestionando en diferentes etapas, ¿no? Por años. Para el 2023 tenemos la implementación de un programa de extensionismo para el acompañamiento en el proceso de habilitación sanitaria, el cual ya se está dando también a través de diferentes proyectos que han sido realizados dentro de Sanipes. En el 2024 establecer programas de capacitación técnica para mejorar las fiscalizaciones y auditorías sanitarias, que también se está realizando desde ya a través de otros proyectos de fortalecimiento de capacidades. Y para el 2025 la evaluación y reformulación del plan de inocuidad. Los resultados esperados con el plan de inocuidad para Sanipes son fortalecer el enfoque basado en riesgo en las actividades de vigilancia y control sanitario. Contar con fiscalizadores especializados acorde con la demanda de gestión sanitaria del sector. Digitalización de los procesos de Sanipes para una mejor vigilancia, control y seguimiento de las actividades sanitarias. Fortalecer los lazos con entidades públicas y privadas para la investigación científica y el desarrollo articulado de la vigilancia y control sanitario. Fortalecer la capacidad técnica especializada de los laboratorios de Sanipes y la vigilancia y reducción de brechas de habilitación sanitaria en las infraestructuras pesqueras y acuícolas. Para el sector del pesca y acuicultura, se cree que se puede llegar a incrementar la competitividad del sector en pesca y acuicultura mediante la capacitación de los operadores, facilitar el acceso a la información sanitaria y fomentar el cumplimiento de ella. Y para la población, concientizar a la población fortaleciendo la cultura de inocuidad y reducir la exposición a peligros procedentes de alimentos de origen hidrobiológico, todo ello acompañado de la comunicación de riesgo, que hemos visto que es importante en las diferentes etapas de lo que es el análisis de riesgo para los diferentes productos. Bueno, estamos con esto finalizando la presentación, dando las gracias a todos los asistentes a la reunión virtual denominada Análisis de Riesgo en Materia de Seguridad Alimentaria. A nombre del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, espero que este ciclo con la conferencia de hoy haya ayudado a informar en torno a la labor que venimos realizando como autoridad sanitaria de los productos hidrobiológicos del país.